Hablando en general de lo que hemos estado viendo, de lo que platicamos de Veracruz, Sinaloa y Jalisco, por solo ejemplificar, porque recuerde que fueron más estados los afectados. El Fonden ya no existe, lo desaparecieron. Argumentos, tema de corrupción, que ya no estaba siendo útil y que quienes lo utilizaban estaban nada más echando mano para enriquecerse sin favorecer a los que lo necesitaban. Pero a la par de ello ya no tenemos entonces quien esté respondiendo. El gobierno federal no manda el apoyo, los gobiernos estatales dicen que ya no tienen y nos lleva a preguntarnos, ¿hay omisión? ¿No quieren ayudar? ¿O no estaba el plan B o el plan alterno a la desaparición del Fonden? ¿A quién podemos culpar de todo esto? ¿Y quién tiene que responder? Porque más allá de direccionar nuestros dedos con la culpa, es respuestas a todas estas personas que están viéndose afectadas. Para hablar más de este tema nos acompaña Mario Di Constanzo, consultor financiero, a quien le agradezco mucho esta oportunidad de platicar con usted y justamente plantearle esta pregunta. Entonces, ¿no había un plan alterno ante la desaparición del Fonden, considerando que todos los años, a partir de cierta época, a partir de mayo para ser exacto, llegan huracanes? ¿No estaba preparado entonces el gobierno federal para accionar en forma de respuesta a estas personas que se ven afectadas año con año? Primero que todo, muy buenos días, Román, Francisco, perdón. Pues mira, desafortunadamente no había un plan B. A mí me parece que ese es un reflejo de todo lo que ha venido haciendo el gobierno. Ahí tenemos el caso del INSABI y de los servicios de salud. Y en efecto, mira, se ha acusado o se acusaba que el Fonden generaba corrupción. Déjame decirte que el Fonden era un instrumento que tenía muchísimos años de venir operando y que además era la propia Secretaría de Gobernación la que en su caso hacía la declaratoria de emergencia o en su caso de desastre natural o ambos a solicitud de los estados. Este mecanismo, esta modalidad que ya estaba muy bien trabajada, vamos a decirle así, operaba muy bien, pues constaba de dos partes y efectivamente era la propia Secretaría de Gobernación la que hacía las declaratorias. Luego entonces, no es que los gobiernos de los estados se sirvieran a su manga ancha cuando desafortunadamente sucedía un desastre natural, una tragedia, y era la propia Secretaría de Gobernación. Entonces, en la parte de la corrupción, pues es un momento en el que todavía no se ha aprobado. Dos, se desaparece y no se crea un plan B. De hecho, la propia Secretaría de Hacienda aún no ha emitido ni siquiera las reglas básicas de operación del nuevo mecanismo, que además nadie lo conoce. Se supone que cuando se extinguió el Fonden tenía alrededor de 18,000 millones de pesos que fueron repartidos, vamos a llamarlo así, en todas las dependencias que participan en la atención de un desastre natural, de una emergencia. Pero imagínate, en este momento, y a pesar de haber pasado tanto tiempo de estos dos fenómenos naturales, pues es un momento en el que todavía no se puede tener ni siquiera un padrón de daños de lo que ha sucedido. Por eso es que la ayuda y por eso es que las obras pues están sobrepasando mucho la capacidad de los estados, porque hay que recordar precisamente que muchas de estas entidades federativas que han sido afectadas por el sismo también anteriormente han tenido que hacer frente con sus propios recursos al tema del COVID y entonces pues tienen muchos gastos, han venido gastando desde hace, pues yo te diría desde el año pasado y ahora esto. Ahora, lo malo es que efectivamente estamos en una época de huracanes, en una época de lluvias, sucesos como lo que está sucediendo en Jalisco, por ejemplo, o en otras entidades federativas, pues es un reflejo, pero también es un reflejo de la grave equivocación del gobierno, pues al haber, primero, eliminado o desaparecido el Fonden, y segundo, pues el hecho de no haber tenido un plan B ya armado, ya operando, ni siquiera hubo o ha habido un régimen, digamos, de transición entre lo que sucedía con el Fonden y lo que vayan a crear para hacer frente a los desastres naturales. La mejor prueba es que hay muchas obras que se venían realizando con recursos del Fonden, vamos a llamarla así, de desastres naturales pasados,
que se quedaron también abandonadas. Y esto me parece algo muy grave, porque esto precisamente per se pues puede ser un riesgo para la población. Después de lo que hemos escuchado esta mañana en los reportes que nos han brindado nuestros compañeros también, es notorio que hay personas que están urgidas para saber quién les va a ayudar porque no tienen una respuesta y perdieron pues prácticamente todo su patrimonio. En este sentido, ¿qué tanto juega como factor también que estamos en medio de una pandemia, que los gobiernos, como ya lo señalaba usted, pues tienen que voltear a varios frentes? Esta parte también se les escapó un poco de las manos a una distancia ya considerable del inicio de la pandemia, que necesitaban tener al menos una especie de ahorro para hacerle frente a los fenómenos naturales de todos los años, insisto, los huracanes que siempre tienen hasta una fecha calendarizada prácticamente de que con probabilidades de impactar las costas. Evidentemente, y esto ya existía todo un manual que además cada año se emitía, cada año, digamos, se perfeccionaba, y hay que recordar que había dos grandes fases: la fase de emergencia, en donde prácticamente el gobierno hacía el gasto de insumos de lo más inmediato, y posteriormente, de acuerdo a ciertos porcentajes, la federación lo reintegraba. En el caso de el desastre natural, pues evidentemente eran recursos 100% federales los que se destinaban, vamos a llamarle así, para la reconstrucción. Y hay una cosa muy cierta, que la Secretaría de Gobernación y la Federación en muchos casos ni siquiera entregaba el dinero a las entidades federativas, era la Federación la que llevaba el ejercicio del gasto. Entonces, las posibilidades de corrupción, pues si lo hubiere, pues eran en el gobierno federal en todo caso. Ahora, ¿quién tiene que responder en este momento? Desde mi punto de vista, tiene que responder la Federación, ya que a un instrumento que existía lo liquida, lo desaparece sin crear otro. Pero esta obligación, pues desde luego la tienen. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de salud? Que el Fondo de Servicios de Protección en Salud, que se repartía a las entidades federativas, pues fue reducido a cero en el presupuesto de 2021. Hay que recordar que en el 2018 venía operando este fondo, y actualmente pues es cero. Y esos son los problemas que estamos viendo, que están haciendo o están generando una carga adicional para las entidades federativas, que en este momento no tienen los recursos suficientes pues para hacer frente, y lo que venga, que eso es lo malo. Pero desde mi punto de vista es el gobierno federal quien tiene que actuar, y quien tiene, por lo menos deberían de regresar a lo que ya tenían hasta que no tengan un mecanismo que pueda sustituir a lo que se perdió. Sí, justamente para allá iba mi siguiente pregunta. Acaba de iniciar una nueva legislatura y esto pudiera también dejarles una lección importante. Lo que estamos viendo actualmente con Veracruz, Jalisco, Sinaloa, también tuvieron afectaciones en Colima bastante fuertes, en Michoacán. Es decir, podemos seguir sumando entidades y ante la amenaza de nuevos huracanes. ¿Será que ya está la respuesta? ¿Será que los nuevos legisladores que acaban de tomar protesta hace algunos días deberán de hacer algo pertinente para regresar, como usted lo señala, al Fonden, o algo que sea una respuesta inmediata, porque de otra forma pues van a seguirse aumentando las afectaciones, pero no habrá respuesta? Definitivamente, mira, yo creo que lo que debería de hacerse es, si no está todavía el programa sustituto, pues sí deben de generarse un fondo especial para atención de estas emergencias, un fondo compensatorio a través del ramo 33, que pudiera servir como una especie de fondo de desastre natural, hasta que no se tenga ya el instrumento que va a sustituirlo. Pero definitivamente es algo que la federación tendría que hacer, yo te diría, incluso antes de la discusión del presupuesto, porque el presupuesto se presenta en septiembre, pero se aprueba hasta finales de noviembre, por lo que no puede ser que todas estas personas afectadas pues sigan en la indefinición. Y bueno, sabemos que tiene hasta una respuesta lógica a lo siguiente, pero ¿por qué hasta el momento no tenemos una cuantificación exacta de cuánto dinero representan los daños que se están viendo en los estados? ¿Será que temen dar una cifra lo más apegada a lo real posible, a vistas de que tal vez el dinero ni siquiera les alcance en este momento? Mira, por un lado sí, y por el otro, antes pues era casi la propia entidad federativa la que mandaba una primera estimación de daños, una primera revisión. El centralizar todo y estarlo haciendo las dependencias federales, pues no es lo mismo muchas veces que las personas, que los funcionarios que están ahí donde fue el desastre,
pues hagan rápido, ya gente con experiencia, hagan un costeo de los daños, a que de la federación vuelvan a hacer un padrón, vuelvan a hacer un recuento de personas, vuelvan a realizar visitas. A mí me parece que aquí hay una burocracia innecesaria, un trámite innecesario que está haciendo además que se retrasen mucho más las cosas. Tendremos que esperar si la respuesta viene pronto, y es que tiene que llegar pronto, no es nada más de decir a ver cuándo pasa, se tiene que presionar, porque si no veremos que más personas ya no saben a dónde hacerse, y aparte consideremos que muchos a lo mejor ni siquiera tenían su empleo recuperado al 100% por temas de la pandemia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a ampliar un poco más esta perspectiva que existe ante la falta del Fonden y ante la falta también del programa que lo sustituye. Muchísimas gracias. Al contrario, Francisco, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Muchas gracias.